Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando de la enseñanza esta mañana? Yo creo que es una bendición. Debiera darle un saludito al que está atrás de usted y decirle: Dios te bendiga, esto está bueno. Darle un saludito al que está detrás, que no le has visto. Aleluya. Amén. Bueno, gracias, pastor. Y entonces estoy listo. Que siempre nosotros, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al Señor, siempre estamos pensando: Señor, dame esto, dame aquello, bendíceme, ayúdame, fortaléceme, sáname. Todo eso se lo podemos pedir al Señor. Pero no se dan cuenta que a veces el enfoque siempre es como que lo que queremos nosotros. Pero el evangelio se trata de lo que quiere Él. ¿Sí? De complacerlo a Él. ¿O no? Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? A veces es una pregunta que no nos hacemos nosotros, pero la primera característica de un discípulo, ya el pastor también lo ha dicho, Romanos 12, se relaciona con nuestra relación con Dios. Es la primera. Y dice: ¿cómo darle a Dios lo que Él quiere? Eso sería algo como muy bueno. ¿Cómo yo sé qué darle a Dios? No hagamos como un hermano en República Dominicana que llegaba a un colmado y decía: ellos hay refresco rojo aquí. Y le decían: sí. Podemos una malta india. Dice: ellos hay leche rica. Sí. Podemos una choco rica. Explíqueme. Usted tiene que saber qué hay disponible, pero pedir lo que hay disponible, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé qué darle a Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice que por la misericordia de Dios, ¿a cuántos de los que están aquí Dios ha tenido misericordia en algo? Déjeme ver. Yo no levanto los pies porque me caigo. Dios ha tenido, es más, déjeme decirle, muchos de nosotros estamos aquí, después de la pandemia, uno se sentaba al lado de alguien y uno no sabía si al otro día había que enterrarlo. ¿No se daban cuenta de eso? Los que estamos aquí vimos la misericordia de Dios. Nosotros hemos visto la misericordia. Entonces Pablo dice: si viste la misericordia de Dios en algo, partiendo de eso, entonces dice: oye, yo te ruego. Ahora no dice, en la Biblia todo lo que Dios dice es un mandato. No se dan cuenta que Dios no da sugerencias. Yo te sugiero, a ver si tú sientes, todo es un mandato. Ahora el apóstol aquí le dice: yo te ruego, porque no lo quiere imponer, sino le está diciendo que salga de ti el que tú te puedas rendir a Dios. Porque esto de rendirse a Dios no puede ser como obligado, puede ser como a la fuerza. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque el Antiguo Testamento, ¿cómo era el sacrificio del Antiguo Testamento? Muerto. El animal usted lo cogía, lo sacrificaba, lo ponía y venía el fuego de Dios y lo quemaba. Entonces, cuando un animal estaba muerto, ¿qué podía hacer el animal? En el texto aquí dice: hagan un sacrificio vivo. Lo que está diciendo es que yo estoy aquí parado esta mañana, pero si yo me quiero ir de aquí, yo quiero dejar la iglesia, quiero dejar el ministerio, quiero dejar a Cristo, que me quiero apartar, Dios me deja que yo me aparte. El sacrificio vivo es un sacrificio que indica, o sea, yo quiero estar aquí, Señor, y no me voy de aquí. Eso es un sacrificio vivo, mantenerse hasta el final del camino. Si van a aplaudir, lo aplauden bien al Señor. Ese siento el aplauso como medio raquítico, ¿no? A Gigi Ávila le decían, saben, yo fui coordinador de él 14 años en el país, le decían: hermano Gigi, ya jubílese, que ya los años. Y él decía: que se jubile el diablo. Y así viejito como estaba casi cayéndose, siempre estaba orando o predicando. Y él dijo: hasta el último día de mi vida tendré las botas puestas, porque yo quiero estar donde Dios me ha puesto. Un sacrificio vivo es alguien que quiere estar donde Dios quiere que esté.
Te puso en el pastorado, te puso en el evangelismo, te puso a cantar, te puso a orar, te puso a hacer cualquier labor en la obra de Dios. El apóstol Pablo dice, es un sacrificio vivo, es un sacrificio. Es que yo quiero estar donde tú quieres, Señor, no donde yo quiero estar. Porque si nos ponen donde, yo no sé, hay un tigueraje evangélico, a veces hasta en ministros, nosotros los pastores, que si Dios te está diciendo ahora mismo que te va a bendecir y que te va a dar esto, amén, lo creo. El Señor te dice que te meta en tal sitio en tantos días de ayuno, vamos a orar a ver que Dios me confirme eso. Cuando la cosa va a favor de nuestros deseos, es Dios. Cuando va en contra de nuestros deseos, hay que pedir confirmación. ¿No se han dado cuenta de eso? O es nada más ya también aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo? No sé si ustedes están conmigo esta mañana. Así que la motivación es la misericordia de Dios. Es que estamos en deuda con la misericordia de Dios. La razón es un acto espiritual de... Siempre creímos que la adoración era nada más cantar. Entonces lo que no sabemos cantar bien ya estamos quemados ahí. Porque siempre el ministerio de adoración, así que le dicen. Porque creíamos que la adoración nada más es tocar el piano, la batería y los cantantes. No entendían eso. Ahora, el acto de adoración más grande no es cantar ni tocar un instrumento. El acto de adoración es rendirnos al Señor. Esa es la verdadera adoración. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Yo no sé, como que lo siento a ustedes. Si necesitan un café, yo no sé si es que, o no sé si es que está muy frío el aire. ¿Está muy frío? ¿Sienten que está frío? ¿O está bueno ahí? ¿En serio? Hay que bajarlo un poquito. Ya lo hicieron, ya lo bajaron un poquito. Ok. Entonces, ¿Dios quiere qué de nosotros? Dios tiene un problema. O es todo o nada. Dios no le hace fila a nadie. Dios no es segundo de nadie. O todo es de Él o nada es de Él. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un Dios celoso. Mateo 6:33, ¿verdad? Ya lo conocen. Buscar el reino primero. La prioridad es algo que Dios no negocia con nadie. Dios no es segundo de nadie. O es el primero o se va de ahí. ¿Cuántos están conmigo aquí esta mañana? Así que el reino de Dios es, ahí está el texto. No voy a leer todos los textos para yo avanzar. Es alguien que encuentra un tesoro y vende todo. ¿Cuánto vende? Todo. La inversión en el reino es toda, es absoluta, es completa, es plena. El problema es que nosotros vemos la rendición como algo negativo y como una derrota, porque ¿por qué lo asociamos así? Cuando usted va a la guerra y se rinde, que se ve feo, ¿no? Porque el que se rinde en la guerra es porque perdió, pero en Dios no es así. El que se rinde en Dios está preparado para conquistarlo todo. Yo no oigo los amenes en esta mañana. Amén. Así que la rendición en Dios es algo aparentemente negativo, aparentemente una derrota, pero es el camino para poseerlo todo en la vida espiritual. La verdad, la rendición es el canal a través de la cual o del cual fluyen las mejores y las más grandes bendiciones de Dios. La rendición es una decisión, pero también es un proceso. Yo decido consagrarme a Dios, pero necesito reforzar eso diariamente. Un día que yo dije, yo voy a orar, me voy a dedicar a orar de madrugada, pero para mantenerme orando de madrugada, yo tengo que poner un reloj que suene. Gigi Ávila tenía 3 relojes. Uno sonaba a las 3:55, otro a las 4, otro a las 4:05. Yo a veces dormía en la misma habitación con él y oía un reloj, después el otro y el otro. 3 relojes.
porque él hizo un pacto con Dios de ser un hombre de oración. Entonces un día Dios te movió para ser un hombre de oración, pero al otro día te quieres quedar dormido. Al otro día estás cansado. Al otro día, y yo me acuerdo que terminó una cruzada en el Estadio Olímpico, y cuando terminó en el Estadio Olímpico allá en la capital, como con 60,000 personas, llegamos a la casa donde estábamos en Arroyo Hondo, y yo dije, bueno, ya mañana no tenemos que orar porque ya terminó la cruzada. Y yo dije, mañana vamos nosotros a dormir y a descansar y vamos a contar los testimonios. Se convirtieron 3 o 4 mil personas, los testimonios fueron grandes. O sea que mañana allí lo que vamos nosotros es un buffet, a sentarnos a comer y a disfrutar. A las 4 de la mañana sonaron todos los relojes. Y yo pensé, ¿y hay que orar hoy? Hoy es lunes. Él no oraba porque fuera domingo, fuera lunes, o porque hubiera campaña o no hubiera campaña. Él oraba siempre. Cristo oraba siempre. La rendición es una decisión que tomamos, pero es un proceso en el que tenemos que mantenernos diariamente en lo mismo que le hemos prometido a Dios y que hemos consagrado nuestra vida a Dios. Si le va a aplaudir, hágalo de verdad. Entonces, ese es un estilo de vida. Así que miren ahí el texto donde Jesús está en Getsemaní y Jesús está haciendo la oración más poderosa que él hizo en la tierra, y él le hizo una oración al Padre. ¿Saben? La oración de Jesús se la voy a poner en Latinoamérica. Jesús le dijo al Padre, Padre, hay otra manera de que yo pueda salvar la humanidad, no pasando lo que mañana me va a pasar, que me van a matar. Esa es la oración que Jesús le está haciendo. Hay otro camino, hay un plan B por ahí, Padre, en el cual tú puedas salvar a esta gente sin que me tenga que pasar lo que mañana me va a pasar. Jesús le está preguntando y el Padre no le responde. El Padre le hace ver a Jesús, no hay plan B, ni plan C, ni plan D, un plan A. Y Jesús entonces le dice al Padre, pues si no hay otra manera, que se haga como tú digas, porque yo vine a hacer lo que tú digas. Eso es rendirse a Dios. No hay otro plan, pues yo hago lo que tú has dicho que yo debo hacer, porque yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que tú quieres. Esa relación de sometimiento, de entrega, de rendición y de consagración al Padre es lo que le dio a Jesús todo, porque la rendición es el camino por el cual Dios nos da las más grandes bendiciones. Amén. Así que le damos todo a Dios al darle ¿qué? Génesis 22, verso 2 dice, toma a tu hijo Isaac, y dice al único el que tiene. Ahora pregunto a ustedes, ¿Abraham nada más tenía un solo hijo? ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 2. En el texto original dice, Abraham, dame al que amas. Oye, Dios pone el dedo en la llaga. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y esperó 25 años, a los 99, casi a los 100, Dios termina dándole el muchacho. Y de repente Abraham se encariñó con el niño, y a lo mejor Abraham ya al culto del domingo no estaba llegando tarde, porque estaba arreglando el niño. A la oración matutina y a los servicios de oración no llegaba porque él estaba jugando con el tiguerito. Entonces, Abraham se fue encariñando con el niño que se lo dio Dios. A veces lo que Dios nos da, a veces el éxito, el pastor Tames dice claramente que el éxito se convierte en ese Isaac que Dios nos va a pedir. Entonces, Dios le dice a Abraham, dame a ese hijo al que tú amas. Y dice el texto que él se levantó temprano y salió y fue a Moriah a ofrecer el muchacho. Cuando él está preparando el altar, el muchacho le dice a Abraham, Abraham, Padre mío, veo que la leña está aquí, veo que el altar está aquí. ¿Y dónde está el cordero?
¿Cuántos tienen hijos aquí? Déjenme ver lo que tienen hijos. Ya saben lo que el texto está hablando. Cuando él cogió el cuchillo para clavarle al muchacho, entonces rindió lo que le estaba tomando el lugar de Dios. ¿Por qué Dios le pide a Isaac? Porque Isaac estaba tomando parte del lugar de Dios en la vida de Abraham. A veces en la vida de un pastor, de un ministro, el ministerio, el éxito, la iglesia, la fama, la posición que tiene, le va tomando el corazón y llega un momento en el que Dios se lo va a pedir. Mi pregunta es, ¿cómo quieres llegar al lugar que Dios te envía? ¿De qué manera quieres llegar? Jonás, Dios le dice, ve a Nínive. Jonás dice, no voy para Nínive, yo voy para Jope, Tarsis. Entonces Dios le dijo, te puedes ir, que yo tengo un transporte que te hago llegar de dos maneras. O vas por tus pies o te lleva la ballena. ¿Cómo quieres llegar? ¿Quieres llegar con un traje como el que tiene el pastor, con una chacabana dominicana, o quieres llegar hediondo a vómito de un pez, que apestan bastante? Pues esa es la manera. Cuando no nos rendimos a Dios, Dios tiene unos caminos muy, muy duros de hacernos llegar al lugar. Yo quiero mejor llegar de la manera como Dios quiere. Alguien aquí, levántele su mano al Señor y dígaselo al Señor, porque Dios sabe por qué pide eso. Entonces, hay un compromiso aquí. Puede levantar su mano derecha y diga conmigo, me comprometo a rendir todo lo que soy y todo lo que tengo a Dios. ¿Quieren darle un aplauso al Señor, pastores? Sí. Entonces este lado como más encendido con el aplauso, ¿no? Gloria a Dios. Aquí estamos en la parte número 1 y yo quise hacerlo como expedito para lograr que entonces el pastor Tames, hoy el pastor Tames está dándole a ustedes más de lo que está dando en otros lugares. Yo no sé qué es lo que está pasando, si el fresquito de aquí, pero le está dando un completo de material que ni siquiera está aquí en el escrito, le está dando más. Así que no desperdicien nada, aprovechenlo todo. En Dominicana decimos, aprovechate, Matías, que esto no se ve todos los días. Que el Señor les bendiga, vamos a seguir adelante y recibimos al pastor Tames. Algo estamos aprendiendo, ¿no? Algo estamos aprendiendo aquí. Y la idea aquí es justamente eso, que cuando salgamos de aquí, vayamos a nuestra iglesia, hagamos un análisis, primero nosotros, después cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo iglesia y cómo podemos mejorar, cómo podemos alcanzar a más personas, cómo podemos hacer que las que tenemos vayan creciendo, cómo podemos que esas que están creciendo también puedan comenzar a servir. Porque la Biblia dice que Jesús vino a servir, no a ser servido. Y si tú quieres ser como Jesús, tienes que servir. Porque si no, no sirves. Juego de palabras, ¿no? Pero es la verdad. El que no sirve, no sirve. Juego no sirve, de servir. ¿De qué se trata? Se trata de que Dios nos redime para transformarnos y después multiplicarnos. Esa es la tarea. Primero nos redimió, ahora está en ese proceso de transformarnos para que lleguemos a ser como Cristo en sus convicciones, carácter y conducta, y después que nos podamos multiplicar. Ahorita hay más cristianos que discípulos en las iglesias. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y que tenemos que primero nosotros comenzar en nosotros mismos, porque no podemos ofrecer lo que no tenemos. No podemos dar lo que no poseemos. La pregunta es, ¿cómo obtengo lo mejor de Dios para mi vida?
Hay algo aquí interesante que yo quiero comentarles. Esta segunda característica de un discípulo conforme a Romanos 12 se relaciona con nuestra relación con el mundo. Y esa era la pregunta. No se amolden al mundo actual, sino sean, otra vez la palabrita, transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué hay tantas decisiones para salvación y tan pocos discípulos comprometidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay tantas decisiones y pocos discípulos? Acuérdense de Jesús. Jesús, cuando comenzó ese proceso de discipulado saliendo de la barca, aquella barca donde se produjo la pesca milagrosa, saliendo de ahí, dice la Escritura que Pedro y con quien estaba, dijo, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, ¿saben qué? De eso vivía, ¿no? Él era un profesional, se dedicaba a eso, nunca había tenido tanto producto que vender, tanto dinero que hubiera podido recibir. Sin embargo, encontró un camino mejor, encontró algo más excelente. Por eso dice, y dejándolo todo, le siguieron. Y Jesús dijo, cuando le preguntó, ¿a dónde vas? Y él le dijo, ven y ve. Ven y ve. Eso significa cero compromiso. Es como cuando uno le dice a la gente de allá de afuera, ¿por qué no vienen a la iglesia? Es como decir, ven y ve. No tienes ningún compromiso, no tienes que ofrendar, no tienes que hacer nada, simplemente ven y ve. Ojalá que cuando vengan y vean, encuentren un testimonio, una adoración poderosa, el Espíritu Santo moviéndose, cambiando la atmósfera, impactando, para que cuando usted predique, ¡tras!, ahí está el Señor cambiando la vida de la persona. Jesús le dijo, ven y ve, no hay compromiso. Pero después, en el camino, el proceso del discipulado, Jesús dijo, y aquel que venga y no deje a padre y a madre, no puede ser mi discípulo. Aquel que ha puesto sus manos en el arado y voltea para atrás, no puede ser mi discípulo. Parece como que Jesús en ese proceso comenzó con un cero compromiso, un poquito más de compromiso, un poquito más de compromiso, como que le iba subiendo un poquito la temperatura del compromiso hasta cuando llega el momento y dice, y aquel que no recoja su cruz diariamente, ¿verdad? Entonces, es el compromiso máximo. Aquel que quiera realmente seguir a Jesús con ese compromiso que Él espera, tiene que hacer un sacrificio mayor. Sacrificio mayor. Y ese sacrificio mayor llega en las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es así. Ese es el camino de un discípulo, que empieza con cero compromiso. Solamente ven y después acepta a Cristo, después bautízate y después comienza a asistir a un estudio bíblico para que aprendas, después comienza a servir en algún ministerio dentro de la iglesia y después comienza a salir a compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Es como un proceso que nos va a llevar. Por eso aquí habla de transformación. ¿Por qué hay tantas decisiones para salvación y tan pocos discípulos? En la iglesia de hoy hay más creyentes que discípulos. Por eso les decía que la iglesia sigue creciendo de manera horizontal, pero tiene una raíz muy pequeña. Dios nos redime para transformarnos, para multiplicarnos. Ahorita tenemos un problema de la transformación. Así que por eso no hablamos ni siquiera de la reproducción, porque las iglesias de hoy, muchas están creciendo y las que están creciendo es por acumular.
de otras iglesias que se vienen a mi iglesia, y de los que tengo pues se están reproduciendo porque las hermanas tienen bebés. Entonces, pero no por evangelismo. Cuando uno trae personas de otras iglesias no se puede llamar evangelismo. Es como yo ir con una red al acuario de allá y sacarle los peces que tiene aquel y venir a ponerlos a mi pecera. Eso no es evangelismo. Usted póngale nombre. Pero eso no, nosotros fuimos llamados a salir de pesca, ir a ganar a las almas para Cristo. Vean una cosa bien interesante. Veamos qué dice Hechos 1:8. Me gusta aquí que lo podemos leer. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Vean lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes recuerdan bien ese pasaje y por qué sucedió. Recibiréis poder. Esperen. Van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y después pueden salir a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este pasaje nos hemos quedado. Recordemos bien que la iglesia del libro de los Hechos fue creciendo. Y fue creciendo porque se reunían en el templo, en las casas, y el Señor añadía cada día aquellos que habían de ser salvos. Entonces la iglesia iba creciendo porque el crecimiento el Señor era el que estaba trayendo. Dice, y el Señor añadía. Era Él el que estaba ahí haciendo el trabajito. Ahora veamos Hechos 8:1. Y vamos a hacer esa relación. ¿Qué es lo que pasa? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vea qué pasó aquí. Lo que pasó aquí es que les fueron dadas instrucciones en Hechos 1:8 de que después de que recibieran el Espíritu Santo, fueran testigos o fueran a evangelizar o salieran de Jerusalén y fueran a Judea, Samaria. Pero está tan cómodo aquí. Se quedaron en Jerusalén y ahí estaban reuniéndose en los templos y en la casa, y ahí perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones, el partimiento del pan, y el Señor añadía, y estaban creciendo en Jerusalén. Pero las instrucciones eran ¿cuáles? Y a veces nosotros tampoco salimos, y los miembros de nuestras iglesias están tan cómodos, tampoco salen a evangelizar. Tuvo que el Señor causar una persecución, tuvo que causar una crisis, un problema, que fueron obligados a salir a cumplir con lo que el Señor les había enviado a hacer. Les había mandado que salieran, que estuvieron en Jerusalén, pero después Judea y Samaria. Vean lo que dice aquí. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos ¿por dónde? Por las tierras de... Pues ¿qué no se supone que tenían que ir a Judea y Samaria? ¿Por qué tuvo que el Señor traer una crisis para poder que salieran a cumplir con esas instrucciones? Yo no estoy queriendo hacer ninguna referencia de que el tiempo de la crisis sanitaria fue como un jalón de orejas, decir, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes que ponerte pilas. El día de hoy mucha iglesia está estancada porque los miembros de su iglesia no están saliendo, no están cumpliendo con esa instrucción de salir a compartir con los demás. Y yo creo que el día de hoy podemos al menos reflexionar dónde estamos parados y lo que el Señor está esperando de nosotros.
Porque el cristianismo no se trata solamente de convertir personas, sino de hacer discípulos, y esto implica este proceso de transformación. El mandato negativo: no se amolden al mundo actual, quiere decir no se dejen moldear por las influencias y las presiones de este sistema, porque es como un sistema del mundo actual. ¿Y qué debemos hacer? Separarnos de los valores del mundo, separarnos. ¿Cómo? Vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Aquí está esta traducción. Dice: permite que Dios cambie completamente tu pensamiento interno y tu comportamiento externo, cooperando de todo corazón y momento a momento con el proceso de renovación del espíritu. ¿Qué significa? Que vamos a ser moldeados por la palabra y no por el mundo. Tenemos que ser moldeados por la palabra y no por las influencias del mundo. Eso es proceso de transformación. Estamos hablando de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y al cambiar nuestra forma de pensar va a cambiar nuestra forma de ver las cosas y de actuar en consecuencia. Por eso dice aquí, 1 Juan 2, 15, 17, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, wow, está pesado, ¿no? Está pesado. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, que esas son las tres cosas, las tres herramientas que el diablo, Satanás, utiliza siempre. Siempre usa lo mismo. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la cosa. Que el sistema del mundo busca siempre seducirnos, de alguna manera convencernos, seducirnos de nuestro amor a Cristo a través de placeres de la carne, posesiones y posiciones. Esas tres cosas es lo que estaba diciendo anteriormente aquí. Otra vez, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Está hablando de placeres, posesiones y posición. Hay algunos principios que nos ayudan a transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y este es un proceso que es continuo. Es una batalla, porque no es fácil. Es una batalla. A veces se nos olvida que estamos en medio de una lucha espiritual, ¿verdad? Siempre hay algo. Y es una obra sobrenatural del Espíritu Santo lo que puede hacer la diferencia, porque nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr. No podemos lograrlo. Estos métodos prácticos para transformar nuestra mente, primeramente, escucha la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17, hermanos? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después tenemos en Apocalipsis 1:3, hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:15, hermanos? Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay mucha gente que se avergüenza de que los identifiquen como cristianos. Hay gente que sí, están en su trabajo, están en la escuela, están en un ambiente de sus amigos, qué sé yo, pero en ninguna forma ellos quieren ser como identificados como cristianos, como si fuera algo de qué avergonzarse. Dentro de las varias tareas que me ha tocado, a lo mejor ni tú sabías, algunas de las tareas que yo he estado en diferentes ministerios internacionales en mi trayectoria ministerial, y durante 3 años fui director para México, Centroamérica, Caribe de OANSA, Aguana. Aquí en los Estados Unidos es un ministerio para niños, un ministerio de niños bien conocido, y Aguana o ANSA es obreros que no tienen de qué avergonzarse. Justamente este es las siglas de Aguana y de OANSA se refieren a este versículo: obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan con bien la palabra de verdad. Hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra. Hay momentos de crisis en la vida, hermanos, cuando nosotros inmediatamente en nuestra mente recordamos alguna palabra, alguna escritura, ¿no? de protección, el Salmo 23 o algo así. Algunos las memorizamos porque son poderosas en el momento de crisis, en el momento de necesidad. Pero yo les voy a decir una cosa, que el cuerpo del ser humano es como un gran contenedor, como si fuera un tanque. Y uno va echándole. Y después cuando uno habla sale de lo que hay acá. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que le echamos es de lo que va a salir. Y si no le echamos nada, pues no tiene nada. No tiene nada. Si usted quiere testificar, si usted quiere enseñar algo de la palabra, usted necesita predicar. Primero tiene que estudiar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra y tiene que meditar. ¿Y qué significa meditar? Meditar es estar pensando, tratando de entender, de digerir lo que Dios quiere decirme. Ahí en Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Si se dan cuenta que hemos mencionado varias veces la palabra todo, ama a Dios con todo, ¿verdad? Y el Señor quiere un compromiso completo, una renovación total de nuestra vida. Necesitamos convertirnos, hermanos, en gente de la Biblia, no solo personas que saben lo que dice, sino personas que viven en y por la Biblia, empapadas de la Escritura, que la viven y la respiran. Esa es una bonita frase. El compromiso que tenemos que hacer, hermanos, este compromiso, me comprometo a pasar tiempo con Dios diariamente para que sea transformado por su palabra para protegerme de las tentaciones del mundo. ¿Estamos dispuestos a hacer este compromiso, hermanos? Que el Señor nos ayude, a comprometernos con esto. Vamos con esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Muchos son los pensamientos y los planes en el corazón del hombre, pero los propósitos de Dios son los que prevalecen. La tercera característica de un discípulo, conforme a Romanos 12, se relaciona con nuestra relación con nosotros mismos. Así que vamos a escuchar al pastor José Luis que nos hable un poquito de esto que significa cuál es el propósito de Dios para
mi vida. Amén. Wow, gloria a Dios. ¿Cómo están? Qué desayuno tan poderoso. Pastor Faña nos hizo una jugada de un buen cuarto bate dominicano. Nos metió un desayuno de categoría porque el camino era largo. Y comimos bien y nos espera un buen almuerzo. Dicho sea de paso, ese almuerzo, igual que la otra vez, fue tremendo. Entonces, vamos ahora a la sección número. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? La tercera característica de un discípulo, Romanos 12, tiene que ver con nosotros mismos. Así que mirar hacia adentro, ¿no? 3 preguntas universales que se hacen los seres humanos. ¿Cuáles son? La primera es, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta que todo ser humano se hace, porque es como la identidad de uno. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es mi esencia, mi naturaleza? La segunda pregunta, ¿a dónde pertenezco? ¿Verdad? ¿A dónde yo estoy conectado, conexionado? ¿Con quién me relaciono? Eso tiene que ver mucho con la seguridad. Le da seguridad al ser humano saber a dónde pertenece, a qué lugar pertenece. Y tercero, ¿qué se supone que yo debo hacer? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué vine a hacer a la tierra? ¿Han visto el libro de Rick Warren que dice eso? Esa pregunta, ¿para qué yo estoy? Cuando la gente pierde el sentido de la vida, que no sabe para qué está vivo, usted ve que está respirando, pero no tiene un propósito de vivir. Eso no es bueno. Eso no es bueno porque entran entonces en una depresión. Entonces, la identidad de nosotros está marcada aquí en el texto bíblico de Romanos capítulo 12, en el versículo 3. El apóstol Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra gracia? ¿No se le parece a la palabra gratis? Óigame, por la gracia, lo próximo que Pablo va a decir es importante. Por la gracia, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más elevado de usted que el que debe tener, sino bien piense de sí mismo con moderación, según que la medida de fe que Dios te haya dado a ti. Si yo entro a esta iglesia, este santuario, a mí me encanta este santuario. Yo no sé por qué me gusta tanto, no sé si será por el aprecio que nos tenemos el pastor y nosotros, pero este santuario es bonito, es cómodo, la gente se sienta cerca de uno, tiene aire acondicionado, tiene una pantalla, la madera es preciosa. Y si yo tengo una iglesia como que yo vengo de una obrita que yo estoy levantando en una zona y estoy como en una habitación y vengo aquí, miro esto, y me veo al pastor Faña y me pongo a mirarlo para aquí y para allá. Entonces me meto, ¿qué me ataca qué? Una depresión. Yo, Señor, tú no estás conmigo, mira cómo has bendecido a este hombre, mira qué santuario tiene. Ya me están entendiendo por qué el apóstol Pablo dice, si ves a alguien a quien Dios ha colocado en una posición, lo ha bendecido, le ha dado una trayectoria, entonces te sientes en menos. Y lo al revés. Cuando tú has llegado a una iglesia de 200, 300, tanto, y Dios te ha colocado en una posición ministerial, familiar, una reputación, lo que sea. Entonces, cuando vas a actividades de pastores, Dios te bendiga, pastor, un pastor que tiene 10 miembros, Dios te bendiga, entonces tú lo miras como así. Entonces te ataca a ti un espíritu de soberbia y de vanagloria. Y la soberbia y la vanagloria es el vehículo por el cual un ángel se convierte en demonio. ¿Se han dado cuenta que un ángel allá en el cielo se convirtió en demonio y lo que lo conectó con eso fue la arrogancia y la soberbia? Así que no podemos ver a nuestros hermanos, ministros o líderes por encima del hombro, sino que debemos verlos como iguales de nosotros, como lo que somos. Si le van a aplaudir, deben hacerlo para el Señor, ¿no? Conforme a la medida. Piensa correctamente sobre ti mismo, quién soy.
soy elegido, soy santo, soy hijo de Dios y receptor de su gracia. No sé si han visto algunos hermanos orando y pastores orando, líderes orando en la plataforma. Señor, yo te doy gracias porque yo soy un trapo, porque yo soy sucio, porque yo soy una inmundicia, porque yo soy una basura. ¿Ustedes han oído a alguna gente orando así? Yo las he oído. Y yo no sé si saben lo que son trapos de inmundicia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha ido a la morgue de un hospital? Sí, y en ese lugar a veces hay muertos que tienen ahí 15 días, 20 días, y la ropa que tenían cuando murieron, baleados, esos son trapos de inmundicia. Cuando alguien viene aquí al altar y dice, Señor, yo te doy gracias, ten misericordia a mí que yo soy un trapo de inmundicia, usted está insultando a Dios. Le está faltando hasta el respeto a la gloria de Dios. Porque nosotros somos elegidos, somos santos y somos hijos de Él. Nosotros le honramos a Él porque Él es nuestro Padre. Tenemos un Padre. ¿Quieren darle gloria a Dios por eso? Ese es lo mayor que nosotros tenemos. Mi seguridad. Así que cada uno de nosotros tiene, como somos un solo cuerpo, pero somos muchos miembros. Y todos esos miembros desempeñan la misma función. También nosotros. Billy Graham decía, doctor Graham, le decía, ¿qué hace usted si se le manifiesta un demonio? Porque Billy Graham, mensaje evangelístico, cristocéntrico, cruzadas, gigantescas, lo más grande, influyente, pero él no oraba por enfermos, ni hacía milagros, ni sanidades. Entonces un día le dijeron, doctor Graham, ¿qué haría usted? Bueno, si viene un demonio aquí a mi cruzada o un enfermo, yo se lo mando a Tele Osborne. Y Tele Osborne le echa fuera ese demonio. Reconocía que él no tenía dones carismáticos que Dios le da a otros evangelistas en otras esferas, pero él reconocía que otros siervos de Dios tenían esas virtudes. Pero a veces somos pastores y líderes que si yo soy de tal denominación, entonces yo no creo en aquel que está haciendo otra cosa. Y yo soy de raíz pentecostal, pero yo tuve que ir a la universidad a estudiar con los bautistas. Y los bautistas me enseñaron Biblia. Y cada denominación tiene una gracia. Y cada pastor tiene una gracia. Y cada ministerio tiene una gracia. Si yo critico a ese ministerio, porque a veces la crítica no es más que como una envidia como por dentro, ¿no? ¿Cuántos están conmigo? Déjenme ver primero porque lo próximo que voy a decir. Y le está hablando un pastor. Bueno, no estoy de acuerdo con la bendición que Dios le está dando a otro, entonces la mejor manera es criticándolo. Y yo vi que pasó aquí en Estados Unidos, un ministro vio la popularidad de otro, ustedes saben la historia, y entonces investigó a ese otro para sacar públicamente la debilidad de su compañero. Gigi Ávila practicaba algo y a mí yo tengo que mencionarlo mucho porque trabajé muy cerca yo fui la persona más cerca de Gigi Ávila de 50 años en República Dominicana. Yo llegué a dormir en la misma habitación con él, a comer con él, a viajar con él y aprendí cosas tremendas de él. Una vez yo le dije, ¿de dónde usted saca esa unción para sanar enfermos? O sea, ¿de quién se inspiró usted? Y él me dijo, yo leí un libro de el evangelista Teleos, porque el mismo que mencionaba Billy Graham. Yo leí ese libro, se llama Jesucristo el Sanador. Yo compré ese libro rápido cuando él me dijo eso. Pero lo que yo dije para mí fue, oye, Gigi Ávila aprendió de otro. Es que nosotros somos un cuerpo y Dios le da una gracia a uno. Yo he visto que Dios no le da todo a todo el mundo, pero le da algo a cada quien. En la iglesia primitiva, pues hay que ir a orar por los enfermos y el Espíritu Santo. Hay que buscar a Pedro. Que hay que ir a levantar iglesia. Bueno, a Pablo. Pues cada quien tenía una gracia. El texto dice que somos muchos miembros y tenemos diferentes funciones, pero estamos trabajando para el mismo jefe. Entonces, yo veía en Puerto Rico, en la época de Gigi, que estaba él, estaba Jorge Rasky y estaba Torre Ortega. Y el pastor Tames y yo estuvimos en Puerto Rico el año pasado. Y él dio una conferencia ante la FRAPE y Jorge Rasky estaba sentado allí. Y cuando yo me acerqué con lágrimas en sus ojos, me dijo, gracias por hablar de Gigi Ávila como tú hablabas. Pero Gigi Ávila fue un hombre más grande que yo.
Porque Gigi Ávila le mandaba ofrendas a Jorge Raskin. A todos los pastores, a los evangelistas, le mandaba ofrendas. En vez de criticarlos, en vez de tú molestarte por el éxito de un pastor, mándale una ofrenda a ese pastor o a ese evangelista. Y Dios te va entonces a ti a dar más unción de la que tienes. Pero que tenemos un espíritu de intriga que nos... Y yo no sé si a veces la unción de Dios se mueve entre nosotros sin darnos cuenta. Pero el Señor nos quiere sacar del espíritu de llaneros solitarios y de caciques y darnos el espíritu de cuerpo. No van a decir aleluya, los pastores adoramos al Señor también, ¿no? Pero a veces le decía, Gigi Ávila, por ejemplo, le decían, hermano Gigi, necesitamos, tal evangelista va para tal sitio. Mándale $10,000 para que hagan esa campaña. No era una campaña que él iba a predicar, pero él estaba feliz de que esa campaña se salvaran muchas almas en ese territorio. ¿Estás molesto con un pastor? Bendícelo, ora por él, con un líder. Pero la gracia que a cada uno nos da el Señor nos hace ser un cuerpo en el Señor. Pastores, ¿cuántos están conmigo, líderes? Yo quiero que levanten las manos a ver si no se me vayan todavía, que el almuerzo nos espera allá abajo. Cumplir el rol que Dios nos ha dado es el mandamiento. ¿Cuál es mi propósito? Tenemos diferentes dones según ¿la qué? Es la gracia. No hemos hecho nada para que Dios nos dé eso. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es prestar el servicio, que preste. Si es enseñar, que enseñe. Ahí dice todo. Si es el de animar, que anime. Que si es de generosidad, con esmero, hágalo con toda alegría. Lo que está diciendo es que Dios es inteligente. Dios hace así, le da el don de animar a uno, le da el don de enseñar al otro, le da el don de dirigir al otro, le da el don de administrar al otro. Y entonces como todos tienen un don, nos necesitamos unos a otros. ¿No se dan cuenta de eso? Y lo grande es que en el texto dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Así que un solo cuerpo y diferentes dones y diferentes gracias sobrenaturales que da el Señor. Entonces, debemos descubrir y utilizar los dones espirituales. Necesitamos descubrir cómo descubrimos y cómo utilizamos los dones espirituales de nosotros. ¿Cómo lo podemos descubrir? Un jugador de Grandes Ligas que estaba firmado, estaba en el left field y estaba tirando del left field al home. Lo pusieron a tirar. Y cuando él escucha del equipo, lo vio tirando, le dijo, ven acá, ven acá. Y jala el left field, lo pone en el bullpen. Y le dice, ven, el catcher, ponte ahí, tíramele par de bolas, porque está viendo que está tirando tan duro del left field. Y saben, obispo Faña, ¿sabe lo que pasó? Estaba tirando más de 100 millas por hora. Y ahí mismo le dijo, de hoy para adelante ya usted no es left field, usted es pitcher. ¿Cómo lo supo? Si nosotros no hacemos nada para Dios, nunca se van a expresar las gracias que tenemos. Yo caí en el Ministerio Cristo Viene una vez, porque yo estaba en Santo Domingo en una campaña, estaba predicando y la directora para México y para el Caribe estaba al lado del local donde yo estaba predicando y ella me oyó predicando y ella dijo, ¿y quién es que está predicando? Dígale a ese joven que venga, y me pasaron allá. Usted fue el que predicó esta noche. Yo necesito un predicador como usted para las campañas del Ministerio Cristo Viene en República Dominicana. Y entonces me pusieron a predicar en algunas campañas en República Dominicana. Y cuando yo comencé a predicar, la gente se estaba convirtiendo por cientos en diferentes lugares. Y terminé siendo entonces el director de todos los evangelistas. Yo tenía un equipo como de 10 evangelistas
que yo era que los mandaba a predicar, y yo iba y daba las cruzadas. Y ya antes de Gille Ávila, yo daba las campañas. Él iba a la Romana, yo daba una campaña en la Romana con 5,000, con 6,000. Se convertía mucha gente, muchas sanidades. ¿Cuándo supe? Haciendo el ministerio fue que supe las gracias. Las gracias se manifiestan practicando. Hay que dar oportunidad a que la gente practique el ministerio en la iglesia. Crear oportunidades. Estos aplausos como que no son para el Señor. Crear oportunidades para que la gente exprese el don que ha recibido del Señor y que lo podamos utilizar esos ministerios. Entonces, mi identidad, ¿cuál es mi identidad como líder? Eres incondicionalmente aceptado por la gracia de Dios. Por tanto, vives y sirves desde su aprobación y no para obtener su aprobación. Nosotros no estamos haciendo nada para que el Señor nos acepte. El apóstol Pablo dice que ya fuimos en pasado aceptados por el Señor. ¿No le dan ustedes gloria a Dios por eso? Que el Señor nos aceptó a nosotros y que ya somos, tenemos la más alta categoría en el reino que nos fue dada por el Señor. No tenemos que hacer nada para comprarla, no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer absolutamente nada. Ya es una posición que tenemos por gracia. Y cuando alguien no tiene gracia, está en desgracia. Y en Dominicana decimos que está desgraciado. Es más feo, ¿no? Es feo, pero es realidad. Amén. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios y no es por obra, para que nadie se jacte. Dios se las sabe todas y una más. Y hasta los tiguerajes más grandes, Dios es más tigre que los tigres. Porque si fuera por nosotros dijéramos que yo soy un duro, porque yo, tú sabes que Dios a mí me usa. No, había uno que se ponía en el espejo. No, pero a mí hay que sacarme mi plata aparte, porque yo soy un hombre que es ungido de Dios. Cuando usted ve a alguien que habla así, Dios está lejos de alguien así. Cuando usted ve a alguien que está mencionando todos sus dones, toda su gracia, todas sus habilidades, póngase lejos de eso, porque Dios está lejos de alguien así. La Biblia dice que el que es humilde está cerca, pero al altivo Dios está lejos. Y si Dios está lejos de algo, yo también quiero estar lejos de eso, que Dios está lejos. Yo no quiero estar cerca del altivo, porque el altivo aleja a Dios y yo sin Dios no puedo. Yo no quiero estar lejos de Dios. Y una característica del altivo es que está siempre anunciando, proyectándose, subiendo a las redes, diciendo lo que están haciendo. Cogen hasta los testimonios y dicen, no, la gloria de Dios, pero salen ellos en la foto. Y Dios no comparte su gloria con nadie, ni lo va a hacer. Así que es un regalo de Dios. Mi seguridad, Dios te tiene donde necesitas estar. Dios no te pone donde te gusta estar. Dios te pone donde necesitas estar. ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando viene a ver el Espíritu Santo con alguien, trata en esta mañana cada uno de nosotros. Cada vez que te comparas con otros líderes, siempre pierdes. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que la pongamos en práctica. Antes de que tú nacieras, ya las obras en las que tú habrías de andar ya estaban hechas. Mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas. ¿Recuerdan el Salmo 139? Hablando. Mi propósito como líder en la iglesia debe ser equipar a otros para servir. ¿Cuál es el propósito mío? Atajar a otros, bloquear a otros, impedir que otros Dios los use, molestarme cuando Dios utilice a otro.
Porque no lo decimos, pero hervimos por dentro. ¿Cuántos están conmigo? No se me va, no, por favor, no se me vayan. Estamos llamados a equipar. La palabra equipar tiene que ver como con equipo, ¿no? Es que somos un equipo. Cuando alguien da un jonrón, no es el que dio el jonrón, el equipo entero celebra. Entonces, yo recuerdo a Kathryn Kuhlman y a Oral Roberts. Oral Roberts una vez le dijo a Kathryn Kuhlman, o Kathryn Kuhlman le dijo a Oral Roberts, aquí yo necesito tu auditorio porque tengo que predicar en la reunión, no tengo dónde reunirme. Y él le dijo, oh, pero con mucho gusto ven y no me pagues nada. Y ella le dice, ¿por qué yo te quiero pagar? Es que tú y yo trabajamos para el mismo jefe. Si te cobro a ti, es a él que le estoy cobrando. ¿Le parece a usted por qué hay hombres que tienen unción de Dios muy grande en su vida y por qué otros la perdieron? Porque trabajan para su parcela y no para equipar a otros, para empoderar a otros, para que Dios empodere su iglesia. Somos la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dicen siempre que son 5 ministerios, pero si ustedes ven en el texto, parecen 4. El pastor y maestro se ve juntos. Dice a unos y vuelve a otros y vuelve a otros. Y cuando dice a otros pastores y maestros, nada más dice a otros pastores y no dice a otros maestros. Pero bueno, si quiere ponerle 5, yo no me pongo bravo con usted. Pero dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio o servicio, porque el ministerio es servicio. Siempre dice, yo quiero un ministerio. Pero cuando decimos que queremos un ministerio es como que pensamos grandes plataformas, la televisión, 5 millones de seguidores, escribir libros, como que vemos eso. Pero la palabra ministerio en la Biblia lo que significa es servicio, servir. Y dice el texto que a este grupo que Dios constituyó, alguien una vez en un seminario, Pastor Tames me dijo, aquí están los 5 ministerios en esta mano. El maestro es es el dedito que uno se entra aquí en el oído. El maestro que le enseña la palabra y por ahí entra la palabra. El del anillo, donde yo tengo el anillo es es el pastor, el del compromiso. Este es el evangelista, que es el más largo, el que más lejos llega. Este es el profeta, porque así dice el Señor, el que señala. Y este es el apóstol, que es el que empalma los 5 ministerios. Y sin él usted no puede agarrar, apretar algo. ¿Habían oído eso, no? Ahora, en el texto bíblico lo que aparece es que este grupo de ministros, de hombres de Dios, lo que hacen es que equipan a los santos para la obra del servicio. Entonces, cuando yo aprendí esto, yo dije, entonces yo como pastor en mi iglesia, no es que la gente, yo soy pastor en Santiago, en una iglesia. Dios nos ha puesto una iglesia muy bonita, de gente muy buena y con buen corazón y que buscan a Dios. Pero yo aprendí que yo debo preparar y equipar a toda mi gente para la obra del servicio. Que no soy yo el único predicador, no soy yo el único que ora, no soy yo. Yo tengo una cantidad de predicadores, yo tengo una cantidad de gente que enseña, yo tengo una escuela de ministerio, yo tengo de todo, yo tengo más de como 15 maestros de niños, yo tengo una cantidad de gente que sirve en áreas del ministerio. Y estoy preparando más y preparando más y preparando más para lograr, ojalá que toda la iglesia esté toda involucrada en el servicio, porque el propósito es... El plan de Dios es la iglesia, no un hombre. El plan de Dios no es una figura, es una iglesia, un cuerpo entero. Cuando un pastor trabaja con una iglesia así, ese pastor puede echarse fresco, puede salir, su esposa lo siente. Hay esposas de pastores que allá viven amargadas y a veces le dicen a uno, ay, por favor, pastor, háblele, usted que le habla a los pastores, dígale algo. Oiga, me le están pidiendo a uno como que uno le tire.
Es que Él todo es la iglesia, es que Él es todo es allí, es que Él es el ministerio. Porque cuando un pastor gira en torno y hace todo, hasta la familia y todo, lo siente el peso. Estamos llamados a equipar, que el equipo se levante con las gracias y los dones que Dios les ha dado para servir y edificar el ministerio. Así que aquí hay un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Yo no sé cómo va el almuerzo, pero yo estoy expectante de que hay un buen almuerzo hoy. Y a mí lo que me impactó una vez que fuimos a un seminario y le preguntamos a unos pastores, ¿cómo fue el seminario? ¿Cómo se glorificó el Señor? Ay, Dios mío, ese mangú estaba riquísimo. Testimonio fue la comida. No, aquí nosotros venimos y compartimos la comida, pero el testimonio no es la comida. El testimonio es esto que Dios nos está bendiciendo a nosotros aquí y dándonos. Amén. Vamos a hacer este compromiso de pies porque nos quedan, para terminar, 2 puntitos y con eso terminamos. Pero yo quiero que levantemos nuestra mano derecha al cielo porque estamos haciendo estos compromisos no delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quieren repetir esta oración como está ahí en pantalla? Me comprometo a confiar en la gracia de Dios y en el pueblo de Dios para llevar a cabo la obra del ministerio, porque no puedo hacer todo por mi cuenta. Amén y amén. Si quieren aplaudir.